nos gustaría que nos explique, sobre todo a las alumnas, cómo pueden ingresar a las bases de datos. Muy bien, con todo gusto. Eh, en primer lugar, mi saludo a las señoritas estudiantes, a María Jesús, a Ángel Mavil. Bueno, por intermedio de la profesora Luz Orellana estamos teniendo esta reunión. Cuando me expresó su preocupación, bueno, inmediatamente le expresé también mi disposición de poder colaborar con su grupo de trabajo, ¿no? Vamos a tener una explicación respecto a cómo acceder a algunas bases de datos en donde vamos a encontrar publicaciones científicas, publicaciones que siguen determinados rigores para que sean incorporadas en los volúmenes, en los números de las revistas y que se encuentran en bases de datos y en sistemas de indexación, ¿no? Esos conceptos, esas precisiones los iré esclareciendo también a lo largo de la explicación que desarrollaré. Para poder desarrollar la reunión del día de hoy, he tenido a bien elaborar una hoja de apuntes a manera de una guía que nos vaya orientando y desarrollaremos en base a eso la conversación también. Yo invito a las señoritas estudiantes para que puedan interrumpir en el momento que consideren, de manera que se enriquezca nuestra sesión el día de hoy. A ver, uno de los aspectos que siempre preocupa a los investigadores es, bueno, tenemos que trabajar la investigación y nos asalta una pregunta ahora: ¿dónde conseguimos la información académica? ¿Dónde están guardadas estos documentos, esta literatura científica que ya se escribió y que ya se publicó sobre el tema de investigación que estamos trabajando? Entonces, una primera cuestión que debemos de conocer son estos datos importantes que nos dan una cultura general sobre la comunicación científica. Hablar de revistas, de publicaciones, de indicadores cienciométricos implica hablar de algunos elementos de la comunicación científica. Hay una investigadora, se llama Carol Tenopir, de la Universidad de Tennessee, que entre los años 16 y 17 se embarcó en una investigación por conocer cuáles son las prácticas que desarrollan los investigadores en diferentes países del mundo para recuperar información científica, para encontrar documentos en base al cual puedan fortalecer sus propuestas de investigación, ya sea para problematizar, para fundamentar teóricamente, para tomar algunos modelos metodológicos y también para discutir luego que obtienen sus propios resultados, con otros diseños metodológicos, con otros fundamentos teóricos, ¿no? Estos datos son interesantes. Miren, ve, los datos nos dicen lo siguiente, ¿no? Que prácticamente 6 de cada 10 investigadores recuperan información en revistas científicas, en bases de datos comprensivas. ¿Qué significa esto? Que son sistemas de recuperación de información que nos proveen literatura científica a texto completo, o sea, artículos a texto completo. Claro, siempre y cuando se encuentren dentro de la modalidad del acceso abierto o artículos de open access. Vamos a distinguir también esos temas en el ejercicio de hoy. Más de la quinta parte de los investigadores encontró Tenopir que combinan sus búsquedas de información acudiendo a las bibliotecas físicas, bibliotecas convencionales y haciendo uso de herramientas digitales. En esta reunión nosotros utilizaremos herramientas digitales. Hay un 8% que recupera sus documentos científicos a nivel de repositorios, por ejemplo, los repositorios de las universidades, los repositorios de los institutos de investigación, los repositorios en el caso peruano de Concitec y los pares en otros países, pero también hay un 7% que obtiene información mediante el intercambio. Estoy seguro que nuestras colaboradoras en este grupo de investigación
las señoritas que nos acompañan, las señoritas estudiantes, han tenido la oportunidad de leer muchísimos artículos científicos que les proveen sus profesores o que por iniciativa personal van consiguiendo y recuperando, y habrán notado que ahí están los nombres de los autores y también se encuentran sus correspondientes correos electrónicos. Si me acerco a algún artículo y veo que ese es un documento que me interesa muchísimo para proponer alguna idea de investigación, para aplicar algún modelo metodológico o para alguna documentación que fundamente alguna propuesta, alguna interpretación, pues yo le puedo enviar un correo electrónico a ese autor. Y le voy a decir que me interesa su trabajo o que no entiendo tales aspectos o que si me puede proporcionar información complementaria o información referencial para dar mi trabajo en la universidad o en el equipo de investigación que estoy integrando. Y vamos a conseguir de esa forma también los documentos científicos. Hay otro dato interesante que nos muestra qué tipo de herramientas utilizan los investigadores en el mundo para encontrar información. Entonces ahí vemos que más o menos 4 de cada 10 investigadores utilizan una base de datos específica. Science Direct es una base de datos. El 33%, o sea, la tercera parte aproximadamente, utilizan otros motores de búsquedas. A estas bases de datos se les denomina también motores de búsqueda. Un ejemplo muy cercano y conocido por la comunidad académica es el Google académico. Hay una quinta parte que utiliza servicios de resumen o servicios de indexación, es decir, bases de datos que proveen información referencial de los artículos científicos publicados, en donde podemos leer sus resúmenes, pero que a la vez nos proporcionan los accesos para redireccionarnos y descargar y acceder los textos completos de los artículos. Un ejemplo concreto es Scopus. Scopus concentra prácticamente la cuarta parte de la producción científica a nivel mundial y a nivel de la región, a nivel de América Latina, a nivel de Iberoamérica en realidad, tenemos también otro sistema de indexación que es Cielo, al igual que Redal. Haremos una mirada sobre estos recursos informáticos. Y en menor proporción utilizan otros servicios de información específico, redes sociales académicas, ¿ok? Redes sociales académicas, así como existen las redes sociales digitales convencionales para interactuar, para establecer relaciones interpersonales virtuales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. En la comunidad académica existen las redes sociales académicas. Y estoy seguro que también ustedes en alguna o más de una ocasión han interactuado con una plataforma que se llama academia.edu. Esa es una red social académica. ¿Por qué? Porque podemos crearnos un perfil. A través de academia.edu podemos recuperar artículos de otros autores, de otros investigadores, podemos interactuar con nuestros pares de ciencias de la comunicación de otras universidades en el Perú y en el mundo, e incluso cuando tenemos un trabajo que lo queremos, que nos ha gustado, que nos ha demandado un gran esfuerzo, que sentimos una alegría por haber producido un documento académico como un ensayo, un estado del arte, un informe de estado del conocimiento sobre algún tema o alguna propuesta técnica comunicacional, lo podemos agregar a nuestra red social académica, academia.edu, y otros colegas lo van a comentar, le van a dar su like, tipo un like, lo van a seguir, etcétera. Y entre otras fuentes. Bien. Este es un panorama general respecto, primero, a qué fuentes acuden los investigadores para recuperar información. En segundo lugar, qué herramientas utilizan. Y lo que vamos a ver ahora es algo que nos va a resultar fundamental. Recordemos que nos encontramos en la universidad, recordemos que estamos en la cultura académica y estamos integrando un grupo de trabajo, un equipo de investigación, en donde debemos de considerar una serie de aspectos de orden, de profesionalismo, es decir, desarrollar un trabajo sistemático, ordenado. La búsqueda de información implica
todo un gran proceso desde el punto de vista de las ciencias de la información y existe una metodología. Lo que les mostraré enseguida es una manera bastante sintética de cuáles son las principales etapas de ese proceso de búsqueda de información. Por ejemplo, hoy nos encontramos reunidos por preocupación de nuestra profesora Luz, porque estamos enfrentando problemas de búsqueda de información. Es que ha surgido una necesidad informativa. Necesitamos información y la forma de resolver ese problema de información es conociendo las bases de datos en primer lugar. Un segundo momento, hay que establecer los niveles de la cobertura de la búsqueda. Ya sabemos que podemos buscar en alguna base de datos como ScienceDirect o en algún sistema de indexación como Cielo o Scopus. Y estando en esas bases de datos podemos establecer si las búsquedas las queremos hacer en instituciones académicas que pertenecen al Perú o que pertenecen a otros países. Podemos establecer el idioma, si queremos buscar no solamente en castellano, quizás en inglés, en portugués, en italiano, entre otros criterios de una especie de delimitación, ¿no?, de la cobertura. En tercer lugar, vamos a seleccionar las fuentes que vamos a utilizar. ¿Esto qué cosa implica? Identificar la revista científica, significa identificar la base de datos, significa identificar los autores de las publicaciones que queremos consultar. Y en cuarto momento, vamos a elaborar nuestra estrategia de búsqueda. Técnicamente, vamos a construir una ecuación de búsqueda en donde vamos a utilizar una serie de caracteres que vamos a construir con el teclado de la computadora. Vamos a utilizar operadores lógicos, ejemplo, operadores booleanos. Luego lo vamos a explicar de manera práctica también, lo vamos a demostrar. Hay otra etapa que consiste en efectuar la búsqueda y luego vamos a evaluar los resultados. A ver, lo que hemos obtenido como resultados es información que nos permite ampliar nuestra idea de investigación, nos permite estructurar nuestra idea de investigación. Hemos podido acceder a documentos que nos ayudan a problematizar y a formular nuestras preguntas de investigación de manera apropiada, que cumplan los requisitos de estructuras heurísticas, ¿no? Recuerden que la heurística es aquello que nos orienta, aquel esfuerzo intelectual que nos orienta a buscar, nos invita a la acción. Esa es la estructura heurística de la pregunta de investigación. Y si esto no es así, podemos nosotros replantear la estrategia de búsqueda, reformular nuestra ecuación de búsqueda, pero si conseguimos los resultados, finalmente vamos a recuperar y almacenar la información que hemos hallado. Este es un proceso que parece lineal, pero son etapas que se van retroalimentando unas a otras, es decir, es un sistema iterativo, ¿no?, como tipo un abordaje sistémico, los elementos se conectan entre sí. Etapas del proceso de búsqueda de información. Hoy trabajaremos con dos sistemas de recuperación de información. Ese es el nombre genérico que desde las ciencias de la información con el que se designa a estas plataformas electrónicas. Son sistemas de recuperación de información. Y existen tipos de sistemas de recuperación de información. Vamos a trabajar con dos sistemas que son bases de datos, que son sistemas de indexación. Bases de datos significa que contiene gran cantidad de revistas de distintos países. Esa es una base de datos académica, llamada también base de datos científica, ¿no? Las bases de datos, ejemplo, Cielo y Scopus, reúnen, aglutinan muchas revistas de distintos países del mundo, editadas por distintas instituciones científicas, sociedades científicas, universidades, instituciones académicas. Cada una de las revistas tiene muchísimos volúmenes,
muchos números, muchísimos ejemplares. Cada ejemplar, cada número contiene varios artículos. Artículos que son elaborados por autores, por investigadores. Bien, entonces esa lógica debemos de tenerla también clara. Es el pantallazo inicial de la primera base de datos que vamos a trabajar. Cielo es una biblioteca electrónica científica en línea. Un poquito de información. Cielo tiene sus orígenes en Brasil. Es un sistema de indexación. Acá hay muchísimas revistas de distintos países, como podemos observar acá. Las revistas que pertenecen a cada país se le denomina colecciones. Por acá está el Perú también. Esto es de alcance iberoamericano, de alcance regional. Luego, en Cielo vamos a identificar las revistas que nos interesan, por ejemplo, por áreas del conocimiento. Todo un catálogo de revistas por áreas del conocimiento. En segundo lugar, vamos a explorar Scopus. Scopus también es una base de datos, es un sistema de indexación que pertenece a la familia editorial Elsevier, que reúne también muchísimas revistas de muchas instituciones y hay abundantes trabajos de investigación aquí publicados en formatos de artículos científicos originales, en formato de artículos de revisión y entre otros formatos. También vamos a encontrar libros, capítulos de libros, considerando que estos puedan estar en acceso abierto para poder acceder a su contenido. Vamos entonces a la parte aplicada de esta actividad. Voy a compartir toda la pantalla para poder interactuar con los distintos entornos que trabajaremos hoy. Muy bien, entonces aquí en el buscador de Google, ya lo voy a acercar, vamos a escribir, así, Enter. Este primer resultado que estoy marcando aquí con el cursor, vamos a ingresar allí. Y ya nos encontramos en la base de datos Cielo. Aquí está la persiana donde podemos ingresar los conceptos, las categorías, los términos o las variables de análisis, las expresiones sobre las cuales queremos recuperar información. Un poquito para conocer el entorno, aquí están las colecciones por país. Son varios países que están aquí. Tenemos la colección por revistas y aquí podemos hacer la clasificación ya sea por orden alfabético, por editoriales y también por temas, es decir, por áreas del conocimiento. Y hay varias áreas del conocimiento. Ciencias agrarias, ciencias biológicas, ciencias de la salud, ciencias exactas y de la tierra, ciencias humanas, ciencias sociales aplicadas, ingenierías, lingüística, letras, artes y psicoanálisis. Ahí tenemos Cielo. En esta persiana nosotros podemos colocar el término de nuestro interés. Voy a poner un concepto grueso. Puedo anotar aquí seguridad ambiental. Seguridad ambiental. Y una vez que he escrito Enter o un clic sobre esta lupa, entonces el sistema de información comienza a recuperar los trabajos científicos que contienen la expresión seguridad ambiental. Estoy trabajando en Cielo. No estoy haciendo búsquedas directamente en Google. Debemos de evitar hacer búsquedas directamente en Google. Por eso existen los sistemas de recuperación de información como estos sistemas de indexación, Cielo, que nos permite recuperar estos documentos académicos. Y acá tenemos algunos datos importantes. ¿Cuántos documentos hemos encontrado? 207 documentos que abordan la temática de seguridad ambiental. Y aquí están los resultados. Tenemos 14 páginas de resultados y acá está el resultado 1. Vamos a conocer qué datos provee cada resultado. Aquí dice 1, seguido de una figurita
que alude o nos hace evocar la imagen de un candado, un color anaranjadito, y como que la llavecita está abierta. Significa que es un documento de acceso abierto. Es decir, podemos acceder a él a texto completo. Luego, el nombre del trabajo dice Informe sobre exploración del Alto de Santa Elena, Medellín, Colombia, 1871. Nos aparece al costado una serie de iconos. Por ejemplo, acá hay un icono de correo electrónico. Vamos a suponer que este documento nos interesa, entonces nosotros lo podemos enviar por correo electrónico a nuestro equipo de trabajo. Elegimos la plataforma y lo enviamos a nuestro equipo de trabajo. También lo podemos postear en Facebook. Supongamos que en nuestro equipo de trabajo hemos decidido crear un grupo secreto, un grupo cerrado en Facebook, y lo podemos postear allí para que los miembros del equipo vayan revisando los documentos que estamos recuperando. O quizás lo podemos tuitear, o lo podemos compartir por cualquier otra red académica, por red social digital, en Google Plus, LinkedIn, etcétera. ¿Bien? ¿Qué información más viene? Pues el nombre del autor. Zapata Hincapié, Óscar Javier es el autor. Junto al nombre del autor aparece este icono que dice ID. Es el código de identificación del autor. Los investigadores están identificados con un código ORCID u ORCID, que lo provee precisamente la plataforma ORCID. Aquí está, ¿no? ORCID. ¿Ya? Entonces, aquí los investigadores se crean su perfil y la plataforma les genera un código. Todos quienes estamos en la actividad académica tenemos un código de investigadores. Aquí está su código ORCID. ¿Qué otro dato aparece? Aparece el nombre de la revista. La revista en donde está publicado este trabajo se llama Historia y Sociedad. Es la edición de junio del 2022. Es el número 42 y el artículo se encuentra entre las páginas 223 y 234 de ese número de la revista. También nos permite acceder al resumen del trabajo. Podemos acceder al resumen en inglés, al resumen en español y al resumen en portugués. Le damos un clic donde dice español y aquí está el resumen del trabajo. Entonces esto nos da una idea, una noción para poder seleccionarlo, descartarlo o dejarlo en stand-by. También nos provee el texto completo en inglés, en español, en portugués. Vamos aquí a darle. Lo voy a abrir en otra pestaña para no perder la búsqueda aquí. Esperemos allí que vaya cargando. Mientras tanto vamos avanzando. También tenemos el documento en formato PDF, en inglés, en español o en portugués. A ver, vayamos acá al PDF en español. Que vaya cargando. ¿Qué otro dato nos provee? Estamos solo analizando los datos del primer resultado. Nos provee el código DOI. ¿Qué es el código DOI? Es un identificador digital de este artículo de investigación que está publicado en la revista Historia y Sociedad, revista que está indexada en Cielo. Por aquí hemos recuperado ya el formato en PDF y aquí está el artículo, a texto completo. A texto completo. Ahí lo tenemos, ahí lo podemos revisar, leer. Y aquí está el formato en HTML, es decir, en la misma página web. Que ahí lo tenemos, el nombre de la revista, los datos editoriales y el código DOI. Vamos a suponer que este artículo resulta interesantísimo para nuestro trabajo de investigación. Entonces, le informamos a nuestra profesora Luz que hemos encontrado artículos que puede ser muy útil para el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que solemos hacer ante eso? Copiamos el enlace que estoy aquí marcando en la parte de la persiana arriba y lo compartimos, ¿no? Igual podemos hacer con esto de aquí, lo seleccionamos, copiamos y lo compartimos. Incluso muchas veces generamos algunos documentos auxiliares, un documento en Word, ¿no? Y ahí guardamos los enlaces que nos interesan
Entonces copiamos así y los guardamos. Generalmente hacemos eso. Muchas veces hacemos o enviamos por WhatsApp inmediatamente esto. Pero eso no es recomendable. No es recomendable guardar estos enlaces. ¿Por qué? Porque la base de datos puede migrar a otras plataformas. Porque el enlace se puede romper producto de la migración o de algún accidente digital, de algún accidente electrónico. Entonces, lo que conviene conservar, y para eso nos sirve este dato que aparece aquí en la parte inferior del resultado número 1, que es el código DOI. Claro, parece un enlace, pero es un identificador. Si nosotros quisiéramos guardar, pues sería el código DOI el que tendríamos que guardar, si queremos guardar. ¿Por qué? Porque con este identificador, en cualquier parte de Internet, desde cualquier base de datos a donde se vaya el artículo, lo vamos a recuperar. Entonces, si queremos guardar, pues guardamos eso, copiamos y pegamos acá, vamos a hacer la búsqueda y ahí está el artículo, ¿ven? Ya lo recuperamos directamente en su propia plataforma. Ahí está la revista Historia y Sociedad y ahí está el documento. Acá está el documento a texto completo. Este código ORCID es un código que se incorpora como metadatos en el archivo. Es decir, es como una especie impregnado en el ADN. O sea, siempre lo vamos a recuperar de cualquier lado. Es un identificador de raíz del artículo digital. Entonces, de esta forma, podemos efectuar búsquedas en Cielo. Y aquí hemos hecho una demostración y hemos explicado qué significan cada uno de estos elementos, estos datos que proporciona cada resultado. Lo mismo ocurre en el segundo resultado. Es un acceso abierto, el artículo, el título del artículo, para compartir por correo, por algunas redes digitales. Este es un artículo elaborado en coautoría. Son varios autores, todos tienen su ID en ORCID. El nombre de la revista, Infectio, de marzo del 22, el volumen 26, el número 1, el paginado entre el que se encuentra el artículo, y lo mismo, el resumen en español, texto completo en español y en inglés, el formato en PDF y su código DOI. Y así sucesivamente. ¿Qué otras estrategias podemos aplicar realizando búsquedas en Cielo? Pues las siguientes. Aquí nosotros encontramos unos botones para hacer filtrados. Estos 207 artículos que nosotros hemos encontrado proceden de distintos países, ¿no? De revistas de distintos países, de revistas colombianas, 57 artículos de Colombia, 29 artículos de revistas cubanas, 20 artículos de México, 13 artículos de España, 11 de Argentina, 5 de Perú, etcétera. Entonces, de repente podemos nosotros interesarnos por conocer cuáles son esos artículos de Perú. Entonces lo filtramos. Le damos un clic aquí en este botoncito tipo checklist. Clic y filtrar acá. Clic en este botón, filtrar. Es decir, estos 207 artículos va a variar a una cantidad solamente de 5 resultados. Y aquí están los 5 artículos peruanos de revistas peruanas que tratan la temática de seguridad ambiental. Acceso abierto, conflictos socioambientales en el proyecto de gasoducto sur peruano, provincia de Canas, Cusco. Aquí hay otro artículo en inglés, el dengue en el Perú, evaluación de metales pesados, calidad de los análisis de riesgo e inseguridad en los transgénicos. Ahí están, ¿no? Con todos los datos que ya hemos podido conocer. Este último artículo es un artículo del año 2009. El 4 es del 2010. El otro es del 2015. El segundo es del 18 y el primero es del año 2021. Entonces, aquí también nos permite hacer un ordenamiento, ¿no? Los nuevos arriba y los más antiguos hacia abajo. Bien, porque muchas veces hay algunas normas que nos exigen considerar los años de antigüedad de las publicaciones científicas, de los trabajos de investigación. Bien, hemos hecho un filtro entonces por país, ¿no? Limpiamos aquí, vamos a limpiar para volver a recuperar todos los
207 trabajos. Podemos filtrar, si nosotros sabemos el nombre de la revista, también podemos filtrar por el nombre de la revista. Podemos filtrar por idioma y podemos filtrar por año de publicación. Ejemplo, nos interesan trabajar, a ver, voy a mostrar acá todos los años. A ver, nos interesa, a ver, hay publicaciones, a ver, nos interesan, a ver, del 2021, del 2020, del 19, 18, 17, 16, 15, por ejemplo. Aplico filtros. Entonces, mis 207 artículos se han reducido solo a 119 artículos. Y ahí está. He aplicado filtros por año. Vamos a limpiar para volver a recuperar todos los artículos y continuar explicando el uso de los filtros, que es otra estrategia de búsqueda. También podemos filtrar por áreas del conocimiento, ¿no? Podemos filtrar artículos que pertenecen a las ciencias de la salud, a sociales aplicadas, a ingenierías, a humanidades, a ciencias biológicas o a multidisciplinarias. Filtramos multidisciplinarias, podemos combinar varios estilos, varios filtros y podemos trabajar con humanidades, ¿no? Aplicamos los filtros, ya está, son 36 artículos, 36 publicaciones que pertenecen a esas áreas que hemos filtrado, a humanidades y a multidisciplinarias. Otra vez vamos a limpiar para continuar haciendo el ejemplo del uso de los filtros. Podemos filtrar por tipo de citación, podemos filtrar por tipo de documentos. A ver, esto es importante. Acá tenemos 207 resultados, pero esos 207 resultados son varios tipos de documentos académicos. 186 son artículos. ¿Qué significa un artículo cuando está denominado solamente así como artículo? Bueno, que es un artículo de investigación, de investigaciones originales, artículo. Otro tipo de literatura son los artículos de revisión, que en este hallazgo que hemos tenido hay 8 artículos de revisión que están publicados en revistas indexadas en Cielo. ¿Qué cosa es un artículo de revisión? Generalmente son artículos que someten a evaluación determinadas teorías. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos someter a evaluación la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, pues tendríamos que elaborar un artículo que cuestiona o que aporta o que plantea alternativas de interpretación haciendo uso de esa teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas. O de repente las teorías de Manuel Castel. O sea, podemos revisar las teorías. También hay reseñas de libros, hay informes breves, editoriales, comunicaciones rápidas. Entonces, la recomendación es que para ver resultados de trabajos de investigación, filtremos artículos y para de repente tener acceso a bases teóricas o a fundamentos teóricos, también nos pueden, o algunos conceptos y teorías, podemos trabajar con los artículos de revisión. Seleccionamos los dos y filtramos. Hemos hecho una delimitación, ¿no? Hemos aplicado la etapa de los niveles y de la cobertura, de la segunda etapa, 194 trabajos en Cielo. Voy a volver a limpiar porque me gustaría compartir también otra estrategia. Si ustedes observan aquí, la expresión que he colocado como criterio de búsqueda es un concepto, seguridad ambiental. Bien. Este concepto que he utilizado como criterio de búsqueda y he obtenido estos 207 resultados, yo lo puedo optimizar de manera que uno, reduzca la cantidad de resultados y en segundo lugar, que los resultados que obtengo sean artículos que realmente están haciendo uso importante de esta expresión de seguridad ambiental. ¿Cómo lo hago? Coloco la expresión entre comillas. Aperturo comillas, escribo seguridad ambiental y al final cierro las comillas. El término
está entre comillas. Y le doy clic en el botón buscar. Recordemos este número de resultados, 207. Ahora, buscar. He reducido mi búsqueda a 6 resultados. He optimizado los resultados de mi búsqueda. ¿Se dan cuenta? O sea, es más fácil leer 6 artículos que leer 200 artículos. 6 artículos los leemos de aquí a mañana y sacamos algunos resúmenes, identificamos algunos conceptos, identificamos algunas realidades, cuáles han sido sus unidades de observación, qué procedimientos de análisis han utilizado, cómo han discutido sus resultados, ¿no? Es mucho más, más práctico, más manejable, ¿no? Y aquí tenemos pues los resultados otra vez. El número 1 es un acceso abierto, el título del artículo, si queremos lo compartimos, y por aquí están los autores, el nombre de la revista, el año de publicación 2020, el número del volumen, su resumen en español, aquí está el resumen en español, y su código DOI. Bien, estamos en Scopus. Y podemos ver acá hasta el último artículo, ha sido publicado en el año 2007. Bien, entonces el uso de las comillas también es parte de las estrategias de la búsqueda de información. ¿Por qué ocurre eso? Los sistemas de recuperación de información trabajan con una metodología que es el análisis de contenido. Claro, estoy hablando de análisis bibliométrico, ¿eh? Análisis de contenido. Entonces, en el análisis de contenido existen una serie de recursos y de elementos y de estrategias. El uso del lenguaje documental, el uso del lenguaje controlado, el uso de las palabras clave, el uso de comodines, el uso de operadores lógicos. El uso de las comillas es un operador lógico que nos permite optimizar. Cuando nosotros buscamos conceptos así compuestos, lo que va a ocurrir es que los documentos que aparecen como resultado de búsqueda, algunos tendrán solamente la expresión seguridad, otros solamente la seguridad ambiental, algunos otros ambos términos. A lo que a nosotros nos interesa es la expresión seguridad ambiental. Por eso lo colocamos entre comillas. Bien. Sí, Disculpe, una consulta. ¿Eso vale para todas las bases de datos? Si coloco efectivamente. comillas en Scopus, en otra base de datos, también la agrupa. Efectivamente. Por eso que hacía la anotación, profesora, de que estos sistemas de recuperación utilizan una metodología, ¿no? Que es el análisis documental. Y en el análisis documental, ya desde el punto de vista bibliométrico, todos estos códigos están estandarizados, ¿no? Por ejemplo, las comillas se les conocen como operadores lógicos, ¿no? Entonces, este operador lógico funcionará en cualquier base. Mire, vamos a hacer la demostración, ¿no? Para salir de las dudas. Y es buena que existan esas dudas. El día que se acaben las dudas, la humanidad estará en problemas, ¿no? Porque las dudas nos ayudan a conocer mucho más. Miren, yo voy a escribir acá el término en Google, miren, seguridad ambiental, así en grueso. Seguridad ambiental voy a buscar. ¿Qué nos dice Google? Nos presenta que hemos encontrado, miren, 141 millones de resultados con la expresión seguridad ambiental. A ver, lo voy a poner ahora entre comillas, pues, y lo busco. Recuerdan que era como tantos millones, ahora son solamente 394.000 resultados de seguridad ambiental. Estoy haciendo este ejercicio en Google solo para efectos de la verificación y la validación del funcionamiento del entrecomillado. No estoy diciendo que hagamos búsquedas en Google, o sea, los académicos ya debemos de olvidarnos de hacer búsquedas directas en Google, por eso están las bases de datos. Bien, continuemos entonces. Esto es lo que nosotros podemos realizar en nuestras búsquedas. A ver, quiero ver si hay algo más que para compartir. Una explicación, ¿no? Sobre el uso de las comillas. Por ejemplo, acá, para realizar búsquedas eficientes, ¿no? El uso de comillas, expresiones entre comillas. Un ejemplo. Por ejemplo, aquí coloqué la búsqueda estrategias competitivas. Dice la expresión o concepto, estrategias competitivas, no está entre comillas. Y se obtuvieron 181 resultados. En cambio,
En el otro lado, del lado derecho, la expresión está entre comillas, ahí están las flechitas, ¿no? Y dice, la expresión o concepto sí está entre comillas. Se encontraron 76 documentos, es decir, una búsqueda mucho más eficiente, ¿no? El uso de comillas. Existen también otro tipo de operadores que son los operadores booleanos. Y vamos a hacer un ejercicio con los operadores booleanos. ¿Cuáles son los operadores booleanos? Son tres: and, or, not. Son expresiones en inglés. Sí significa y, significa o, significa no. Cuando nosotros utilizamos operadores booleanos AND, significa que vamos a recuperar documentos que contienen ambos términos. Por ejemplo, nosotros podemos haber buscado, ¿no es cierto?, seguridad ambiental, y la otra expresión puede ser litoral, litorales, bahías, playas, ¿no? Enfermedades, etcétera. Y en el medio la expresión and. Es decir, nos recupera documentos que contienen esos dos conceptos, tanto como seguridad ambiental y litoral, ¿no? O aves marinas, por ejemplo. En cambio, si colocamos entre los dos conceptos la expresión or, nos va a recuperar indistintamente documentos que contienen seguridad ambiental, por un lado, aves marinas, por otro lado, o también documentos que contienen las dos expresiones. Not es para excluir determinadas expresiones. Si nuestra categoría de búsqueda es seguridad ambiental, pues yo quiero recuperar documentos que traten sobre seguridad ambiental en ámbitos terrestres, seguridad ambiental en ámbitos lacustres, seguridad ambiental industrial, pero no quiero seguridad ambiental minera. Entonces, pongo seguridad ambiental y niego not minería. Es decir, no quiero documentos sobre seguridad ambiental en minería. Niego. En el siguiente diagrama está escrito de manera mucho más teórica lo que acabo de explicar, ¿no? And que intersecta, recupera lo que se intersecta, or integra las dos categorías A y B, y el operador booleano not lo niega. A la pregunta de nuestra profesora, si esto funciona en todas las bases de datos, sí. Todas las bases de datos, todos los sistemas de recuperación que conservan, que reúnen información científica, información académica, asumen y reconocen este lenguaje documental. Y en este caso, para el uso de los operadores booleanos, como yo les hemos agendado que vamos a trabajar en Cielo y vamos a trabajar en Scopus, ahora revisaremos Scopus. Entonces aquí en el buscador en Google colocamos el nombre nada más de la base de datos, Scopus, así como está, Scopus Enter. Este primer resultado le vamos a dar un clic y nos va a redireccionar aquí a Scopus. Quiero hacer una importante anotación de pie de página ahora que comenzamos a trabajar con Scopus. Scopus es una base de datos de paga. Para poder acceder a Scopus hay que tener alguna suscripción. Yo no podría suscribirme porque es carísimo. Tendría que suscribirse a la universidad. La universidad tampoco puede asumir porque es un presupuesto muy fuerte. Entonces, en la realidad peruana, el CONCITEC, que es el ente rector de la ciencia en nuestro país, se ha contratado a Editorial Elsevier para utilizar Scopus. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a Scopus? Todos los académicos en el Perú, todos los académicos en el Perú, docentes, investigadores, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, están o deberían de estar en una base de datos que se conoce como CTI Vitae. Lo voy a escribir por acá. CTI Vitae. Este tenía otro nombre antes, se llamaba DINA. Al inicio, entre el 2012 y 2013, cuando surge este directorio de investigadores, se llamaba DINA. Ahora se llama CTI Vitae, Recursos Afines a la Investigación, Ciencia y Tecnología. Damos un clic y acá está. Recursos humanos afines a la CTI.
Le damos un clic y acá está la página principal. Entonces acá nosotros podemos buscar los nombres de los que están en el directorio y podemos ubicarlos, ¿no? Si es que no tenemos nuestro usuario y contraseña, acá hay una opción que dice iniciar sesión y acá dice registrarse ahora. Pues le dan un clic en registrarse ahora, colocan su número, esto es en menos de 10 segundos, colocan su número de DNI, colocan su fecha de nacimiento, validan, la información de RENIEC se va a validar, van a salir todos sus datos, aceptan, colocan un usuario, colocan una contraseña, repiten la contraseña que han creado y van a contar con un usuario y contraseña de ZTI Vitae. Con ese usuario y contraseña de ZTI Vitae, ustedes van a poder navegar en todas las bases de datos que provee Concitec. Entre ellas, Scopus, por ejemplo. Van a poder navegar ahí. ¿Cómo? Y una vez que ya tienen su usuario y contraseña, ustedes se van a ir acá a Biblioteca Virtual Concitec. Le dan un clic, acá dice pestaña Colección, Suscripciones, a donde está suscrito Concitec, y nos aparece este catálogo. Y aquí está nuestro Scopus. Ingresamos y vamos a estar acá. Por eso, si ustedes observan, acá está el logotipo de Concitec, ¿no? Y acá está el logotipo de Scopus. Y acá yo estoy logueado. Acá está Enver Vega, miren, acá estoy logueado, ¿ves? Estoy logueado por la institución, miren, por Concitec. ¿Por qué? Porque tengo mi registro en ZTI Vitae. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un requisito para poder estar. Es importante que se creen su usuario y contraseña, por eso lo pueden hacer ahorita en el interín de la charla, para poder ir experimentando también ustedes. Porque si no tenemos, a lo único que vamos a acceder, voy a abrir acá una pestaña de incógnito, y yo coloco Scopus, bien, entonces a lo único que voy a poder acceder es a esto. Es decir, no me da la opción de búsquedas, solamente información de Scopus, y acá yo no puedo acceder a nada, absolutamente a nada, mientras no me loguee. Entonces es importante crear su usuario y contraseña en ZTI Vitae para usar esta base de datos de Concitec que está suscrita en Scopus, ¿no? Y nos aparece esta pestaña. Pero vamos a conocer un poquito el entorno de trabajo de Scopus. Vamos a ubicarnos aquí. Voy a subir en la parte superior derecha. Dice buscar, dice fuentes, ¿no? Donde están mis datos, ¿no? De logueo. Dice buscar. Ahorita nos encontramos en la pestaña de buscar. Le damos un clic nuevamente. Hemos iniciado la exploración. Esta etapa que voy a efectuar se llama explorar. Y voy a explorar documentos. Me interesa recuperar documentos. Está activa aquí la pestaña Documentos. En la parte inferior me aparecen un par de recuadros con un fondo ligeramente gris. Y aquí yo puedo buscar expresiones que voy a anotar acá, donde estoy poniendo mi cursor, donde estoy pasando el puntero, ¿no? Puedo colocar acá una expresión igual. Busquemos seguridad ambiental. Seguridad ambiental. Hay que cerciorarnos de que escribamos correctamente. Seguridad ambiental. Vamos a trabajar así, solamente la expresión, luego haremos la demostración con los operadores lógicos. Y aquí yo quiero buscar esta expresión que se encuentre tanto en el título del artículo, en el resumen o entre las palabras clave. Hay opciones. Yo puedo elegir todos los campos, pero yo prefiero trabajar, y eso lo recomiendo, con que esta expresión, que me recupere documentos en donde la expresión seguridad ambiental se encuentre o en el título del trabajo, en el abstract o resumen, o en los keywords, es decir, entre las palabras clave. Y una vez que he definido, esta es una pequeña ecuación de búsqueda, recuerden, todos los criterios, esta es una pequeña ecuación de búsqueda, es una ecuación simple. Existen ecuaciones mucho más complejas, como por ejemplo, la que les puedo mostrar acá. Miren, acá, estas son ecuaciones mucho más complejas. ¿Ven? Por ejemplo, esta final es una ecuación súper compleja. Volvamos a lo que vamos avanzando. Y de una vez que hemos definido esto, le damos un clic en el botón buscar. Aquí,
Este botoncito azul, cuando paso el puntero, le aparece un contorno naranja, como los colores de la universidad. Clic. A ver, ¿qué obtenemos? Resultados. Vamos a evaluar resultados. Hemos encontrado 22 documentos y aquí está nuestra ecuación de búsqueda de seguridad and ambiental. ¿Qué pasa cuando utilizamos el operador AND? Volvemos acá a la teoría. Cuando utilizamos el operador AND, nos recupera los documentos en donde las expresiones se cruzan, se intersectan, donde aparecen las dos expresiones. Ahí volvemos acá a nuestra página de resultados. Aquí están los documentos, 22 documentos de resultados. Entonces, ahí vemos, miren, ve. 1, 2, 3, 4, hasta el número 22. Ahí está, 22 resultados acá al final. Igual, vamos a informarnos sobre los datos que hemos conseguido. Está el número 1. Está aquí el título en inglés, entre corchetes el título en español, el nombre del autor, el año de publicación, la fuente quiere decir revista, el nombre de la revista, el volumen, el número y entre qué páginas se encuentra, y nos va informando cuántas citas va teniendo este documento. Por el momento este artículo tiene 0 citas. ¿Por qué? Porque es un documento reciente, probablemente. Es del año 2021, ¿no? No ha tenido muchas consultas también. En cambio, el número 2, ¿no? Algo sobre criminalidad ambiental y la conservación de fuentes marinas. También en el 2021, pero ya tiene 6 citas, ¿ve? Entonces aquí vamos informándonos sobre esos indicadores bibliométricos. ¿Qué más obtenemos? Allá, Open Access, es un artículo de Open Access, el primero. Y acá nosotros desplegamos, podemos ver el resumen. Aquí está el resumen, ¿ve? Y ahí aparecen las dos expresiones, ¿ve? Que no están necesariamente juntas. ¿Por qué? Porque no está entre comillas, ¿no? Pero sí aparecen las dos expresiones. Pero nos aparece otra expresión, mírame, nos aparece la expresión de contexto ambiental, nos aparece la expresión de seguridad alimentaria, que son criterios o expresiones sinónimas que también van a contribuir mucho a recuperar otros documentos, ¿no? Hay alguna afinidad conceptual por allí. Acá hay otro botón que dice ver la publicación. Clic sin temor y ahí nos está redireccionando al artículo a texto completo. Ha sido publicada en esta revista biomédica revisada por pares, el título, el autor, el resumen, las ideas o palabras clave y todo el cuerpo del artículo, ¿no? La introducción, todo el trabajo. Sigamos revisando, ahí está, las conclusiones, algunas notas. Acá hay una opción de poder descargar en PDF, ¿no? Dándole un clic allí. Algunas revistas nos recomiendan que podamos crear nuestro usuario y contraseña como lectores. Podemos crear nuestro usuario y contraseña. Entonces es importante registrarse. Cuando uno trabaja una temática de investigación, cuando uno se va involucrando en alguna línea de investigación, es decir, que tiene un objeto de estudio, de observación al cual se dedica, es importante que se suscriba a algunas revistas. Esas suscripciones, esos registros son gratuitos porque uno se va enterando cada vez que se publican nuevos artículos, nuevos volúmenes, nos van llegando la notificación a los correos y uno como investigador especializado en una temática, lo que requiere es estar actualizado. Entonces las bases de datos nos permiten también esa actualización para poder conocer cuáles son los avances del conocimiento en esas áreas, ¿no? Es decir, estamos al día, sabemos cuáles son las últimas, ¿no? Entonces acá podemos registrarnos. Ya volviendo aquí a la base de datos de Scopus, a los resultados. Ese es el primer resultado. En el segundo caso, miren, vamos a concentrarnos en el segundo caso. Está el título del artículo, los autores, el año de publicación, el nombre de los datos editoriales. Podemos ver el resumen. Y acá nos dice ver publicación. Vamos a darle un clic y veamos lo que ocurre. Miren, dice ver publicación. Acá está
Todo está, ahí está el resumen. Y acá me dice que hay una opción de PDF. Voy a intentar ingresar. Bien, ¿qué es lo que pasó acá? Para yo poder leer este artículo, debo de estar suscrito. Entonces acá dice, ¿no? Mírenme. Y acá están los costos. Para leer en línea, $10. Para acceso solo por línea, $18. Para tener acceso y descargar el PDF, $42. Imagínense. En el primer resultado nos decía que era un Open Access. En el segundo no nos dice absolutamente nada. Hemos hecho la demostración porque ya, bueno, por la experiencia sabíamos que aquí no íbamos a poder acceder. Pero tenemos el resumen y eso es importante. Tenemos los nombres de los autores y eso es importante. Y estos científicos, estos investigadores se dedican a estos temas. Entonces podemos buscar otros trabajos similares de ellos buscando los nombres de los autores o aprovechando los términos que nos sugieren acá, de ese modo. Bien, de ese modo podemos continuar efectuando nuestras búsquedas. Y ahora sí voy a darles una recomendación. Cuando hemos trabajado en la base de datos de Cielo, no hemos tenido muchos problemas con el idioma. ¿Por qué? Porque es una base de datos que ha sistematizado revistas de Iberoamérica, es decir, de habla hispana, a exceptos de Portugal quizás, o de alguna ciudad española, o de Brasil. No hemos tenido mucho problema. Para efectuar búsquedas eficientes y con muy buenos resultados en Scopus, lo primero que debemos de considerar es que, bueno, acá he escrito seguridad ambiental en español. O sea, lo recomendable es hacer búsquedas en inglés y los resultados van a ser mucho más interesantes. Eso como una nueva anotación allí a pie de página en mi exposición. A ver, hemos visto que entre los resultados nos salen artículos de acceso abierto, artículos que son de paga o de suscripción. A ver, pero también aquí, en la opción de filtros, aquí en el lado derecho, perdón, en el lado izquierdo dice Open Access, los tipos de acceso. Mire, son 22 documentos recuperados, de los cuales 10 son de Full Open Access. Todo es Open Access. Entonces yo lo filtro. Clic, limito. Entonces, en mi hoja de resultados ya no están los 22, solamente están los 10 documentos y todos son de Open Access. Aquí está, Open Access, Open Access, Open Access, Open Access, acceso abierto, que podemos ver el texto completo. Experimentemos. Ver la publicación, ahí salen los resultados, está el documento completo, el otro también, la publicación, el otro, a ver, veamos también, otra revista, ahí está. Revista de Ecología Política, a su resumen. Acá nos van dando algunos indicadores, cuántos lo han visto, cuántas descargas. Es una publicación revisada por pares, es decir, cumple un conjunto de rigores. Acá podemos ver el PDF. ¿Ven? No hay restricciones, está en Open Access. Volvemos aquí al resultado principal y luego tenemos los mismos filtros, ¿no? Podemos filtrar por años, por autores, por áreas del conocimiento, por ejemplo, ciencias sociales, medicina, ciencias ambientales. A ver, de estos 10 artículos que son de acceso abierto, esto es importante también, 8 son artículos de investigación, artículos originales de investigaciones, temas originales, y 2 son de revisión. Qué importante. Incluso podemos filtrar por, estos vienen a ser las palabras clave. Podemos filtrar por instituciones que publican. Podemos filtrar por fuentes de financiamiento, quienes financian, o por país. De esos 10 artículos, eh, hay de Chile, de país, de Reino Unido, de Estados Unidos, todas son de revistas científicas. Y acá hay en español, vamos a filtrar en español. Se dan cuenta que cuando buscamos en español en Concitec nos proporcionan poquísimos resultados. En Scopus, perdón, nos proporcionan poquísimos resultados, solamente 3.
O sea, imagínense la limitación que tenemos de información, ¿no? Cuando hicimos la búsqueda inicial, con el criterio seguridad ambiental, en Scopus nos entregaron primero 22 resultados. Allí estaban en español, en inglés, en acceso abierto y de paga o de suscripción. Cuando le pedimos que solamente sean las de acceso abierto, nos dijeron que eran 10. De esas 10, la mayoría, más de la mitad, en inglés y solamente 3 en español. ¿Ven? Entonces, son cuestiones que nosotros también, cuando elaboramos nuestro estado del arte, del conocimiento, debemos de ir informando, ¿no? Cómo se va reduciendo la búsqueda de los resultados de la investigación. Aquí en Scopus, ¿no? Voy a volver nuevamente a una página nueva. Aquí en Scopus, nosotros podemos hacer búsquedas haciendo uso de los operadores booleanos. Luego de la expresión seguridad ambiental, agrego la expresión AND y yo puedo colocar acá, ver litoral, ¿no? Y busco. Bueno, no he encontrado ningún resultado. Esta de acá que estoy marcando, esta es una ecuación de búsqueda. Bien, no he encontrado ningún resultado. No significa que no exista, pues debo de insistir. Debo de seguir, por ejemplo, litoral. A ver, ponemos acá marina. A ver qué pasa. Tampoco, debemos de insistir. O sea, no podemos, decir de que ya no existe, ¿no? Además estamos buscando pues una sola base de datos, no estamos utilizando el idioma que deberíamos de utilizar, ¿no? De repente podemos poner contaminación, en vez de seguridad, contaminación ambiental, ¿no? O podemos utilizar OR, a ver qué nos ocurre ahí. Ahí encontramos 157 documentos, entonces podemos optimizar. Vamos a utilizar contaminación ambiental OR litoral, a ver. Litoral. Buscamos allá 154 documentos. ¿Se dan cuenta? O sea, es importante que vayamos reemplazando las búsquedas, ¿no? Reemplazando los términos de búsqueda. ¿Ya? Eso es clave aquí, clave. Por eso es bueno, y aquí quiero compartirles, tuve la oportunidad de diseñar, de hacer una adaptación a partir de otros documentos revisados. Formato, y acá, formato. Esto lo dicté un taller en otra universidad. Formato para el desarrollo de estrategias de búsquedas efectivas, ¿no? Entonces, aquí hemos visto en esta experiencia que he reemplazado la expresión seguridad ambiental por contaminación ambiental y playa y marina lo reemplacé por litoral. ¿Eso qué significa? Que cuando hacemos búsquedas, nosotros debemos de considerar también el trabajar a un costadito o en una pestañita con nuestro diccionario de sinónimos y antónimos. Estrategia de búsqueda. Por ejemplo, acá dice, selecciona las palabras clave de su declaración de tema. Palabra clave A, seguridad ambiental. Palabra clave B, contaminación ambiental. Palabra clave C, seguridad playas, puede ser, ¿no? Entonces son términos simples. Luego, cuando utilizamos operadores booleanos, palabra clave A, seguridad ambiental o contaminación ambiental. Palabra clave B, playas o litoral. Entonces vamos así en este formato reemplazando nuestras estrategias de búsqueda. Bien, y vamos evaluando. Seleccionamos las bases de datos en las que vamos a trabajar. Acá hay una advertencia de la adecuación que hice a este formulario. Acá hay otro ejercicio y acá un ejemplo del uso de los operadores booleanos. Por ejemplo, la expresión adolescente o adolescencia o juventud. Marihuana o cannabis o droga. Por lugar de residencia. Canadá o canadienses o Alberta, que es una ciudad de Canadá. Otra estrategia, ¿no? Que podemos ir utilizando, aplicando, ¿no? Adolescentes o personas jóvenes o juventud. Cannabis o hierba o marihuana. British Columbia o Canadá o Ontario.
por ciudades, ¿no? De una delimitación temática, una delimitación de población de estudio y una delimitación espacial del lugar donde ocurre el problema. ¿Bien? Entonces, este documento ustedes lo pueden descargar. Yo les recomiendo que visiten aquí mi red social académica en ResearchGate, que es otra red social académica, y pueden acceder a gran cantidad de documentos sobre búsqueda de información. Hubo una, ahí acá está, entre el 3 de marzo y el 10 de marzo impartimos un curso de capacitación para los docentes del Departamento Académico de Sociología, y ustedes pueden recuperar acá los materiales, ¿no? De toda la información que he compartido con ustedes, acá hay muchas más estrategias, mucho más material, y también hay videos, las grabaciones de estos talleres. Entonces hemos explorado Scopus y hemos explorado Cielo. De búsqueda, bueno, aquí están para informarse sobre los operadores booleanos también, los operadores lógicos. Acá también hay otro operador lógico que es el uso de los llamados comodines. El asterisco es un comodín, ¿no? Por ejemplo, acá dice, este segundo párrafo dice, otra opción es utilizar el comodín reemplazando a un adjetivo. Por ejemplo, filósofos más, asterisco de la historia. Entonces, en la lista de resultados dice que vamos a obtener las siguientes expresiones, ¿no? Filósofos más, o sea, este asterisco se va a reemplazar por destacados de la historia, filósofos más famosos, filósofos más reconocidos, filósofos más olvidados. El asterisco es un comodín, es decir, acomoda los resultados dentro de conceptos semánticamente coherentes. Bien, entonces de este modo yo puedo proporcionarles estos resultados, ¿no? Estas experiencias, estas orientaciones. Lo que tenemos a la vista es una propuesta eh, que se puede mejorar, por supuesto, de cómo ir recuperando y organizando la información a la cual vamos accediendo. En una primera columna podemos colocar el título de la investigación, incluso el país, quiénes son los autores, podemos colocar acá el DOI, dirección electrónica. Aquí podemos hacer una especie de una síntesis de la problematización, de los propósitos de la investigación, de cuáles son los supuestos a partir del cuales se diseñó la investigación, cuáles son los abordajes teóricos de ese objeto de estudio, qué procedimientos se han utilizado, qué resultados, a qué conclusiones han llegado, ¿no? Entonces aquí cada una de estas columnas con sus correspondientes numerales de notas se explica qué información colocar allí y algunas otras fuentes complementarias de mi autoría, cuyos enlaces están acá, que ustedes también pueden consultar. Me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna inquietud con relación a esta. Espero que sea una primera reunión. Por mi parte, encantado de colaborar con los equipos de investigación. Y ante cualquier inquietud, cualquier consulta, profesora Luz, señoritas, yo estoy a su entera disposición. Muchísimas gracias, gracias. Y una consulta, yo asesoro a muchos egresados que tienen también ese problema del acceso a las bases de datos. Ellos también pueden solicitar su código CTI Vitae para poder acceder a Scopus. Por supuesto, los estudiantes, Egresados, el egresados. estudiante, el egresado, cualquier ciudadano puede crearse su usuario y su acceso en CTI Vitae, profesora. Todos. Ya. Lo único que se requiere es que incorpore su DNI y el RENIEC lo va a validar, porque hay un convenio entre Concitec y RENIEC. Muchísimas gracias, muchísimas. Y sí, de verdad que cualquier otra consulta también lo llamo. Después nosotros nos comunicamos. Muchísimas gracias porque de verdad que no solamente las alumnas han aprendido, sino yo también. Muchas gracias, Qué doctor bueno, Ever. profesora. Bien, Sí, muchas gracias, sí, muchas muchas gracias. Estamos gracias, sí. para colaborar con los equipos.